Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes excelentemente bien. Continuamos con nuestras reflexiones cristológicas y espirituales. Y bueno, siguiendo la secuencia que iniciamos en la cápsula pasada, en la que analizamos la importancia de la historicidad de Jesús y la posibilidad de afirmar categóricamente la existencia histórica del Maestro, pues ahora en esta cápsula quiero reflexionar con ustedes sobre algunos aspectos relevantes de la vida histórica de Jesús. Algunos datos, si ustedes quieren, de carácter biográfico, pero que son importantes para sustentar la historicidad de Jesús y partir de allí para después ahondar en el misterio cristológico y sus repercusiones de carácter espiritual. Entonces, ¿cuáles serían estos datos que históricamente son fiables, que podemos afirmar sobre Jesús basándonos en fuentes bíblicas, sí, pero también en algunas fuentes extrabíblicas? Bueno, en primer lugar, hablemos del nacimiento de Jesús. Jesús nació aproximadamente 4 años o 6 años antes de la era cristiana. ¿Por qué afirmo esto? Porque cuando el emperador Constantino decretó la religión cristiana o el cristianismo como la religión oficial del imperio, entonces mandó sustituir el calendario romano por el calendario cristiano y lo encargó a un monje, Dionisio el Exiguo, que bueno, hoy sabemos, hizo mal sus cálculos y se equivocó aproximadamente entre 4 y 6 años, hacia atrás, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, por un dato fundamental que nos aportan los evangelios y algunos datos también extrabíblicos. Jesús vivió bajo el reinado del emperador Augusto, o el gobierno del emperador Augusto, y también de Herodes el Grande. Y entonces Herodes el Grande, sabemos, consta en fuentes extrabíblicas que murió 4 años antes de la era cristiana. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido antes de la etapa que estamos determinando, 4 a 6 años antes de Cristo. Así que, bueno, habría que agregarle a Jesús a la tradicional edad de su muerte, lo que la tradición maneja, a los 33 años, pues habría que agregarle por lo menos 4 años. Así que Jesús habría muerto alrededor de los 37 años de edad. ¿En dónde es que nació Jesús? Bueno, no hay ninguna fuente biográfica, ninguna fuente que nos hable de Jesús como el betlemita, es decir, como nacido en Belén. Esto más bien es un manejo literario teológico que hacen los evangelios para ubicar a Jesús dentro de la dinastía davídica, es decir, como aquel que va a cumplir definitivamente las profecías mesiánicas que hablaban del nacimiento del Mesías en Belén de Judá. Pero esto es más bien teología. Históricamente a Jesús se le llamó siempre Jesús el Nazareno o Jesús el Galileo. Y por lo tanto, bueno, pues lo más probable es que Jesús no solo haya realizado su ministerio público en Galilea o iniciado en Galilea, sino que muy probablemente nació en este villorrio, en esta aldea llamada Nazaret, en Galilea. Ahora bien, ¿cuál es más o menos el contexto geográfico en el que se movió Jesús? Bueno, de acuerdo a los evangelios, únicamente dentro del territorio palestino, dentro de los, digamos, confines del pueblo de Israel. Nunca realizó incursiones de carácter misionero
fuera del territorio de Palestina. Más bien, ya la predicación del Evangelio fuera de estos confines fue llevada a cabo por los discípulos. Pero Jesús nunca se movió fuera de este ámbito israelita. De hecho, como veremos más adelante, bueno, él tenía una conciencia en las primeras etapas de su ministerio de que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No tenía nada que andar haciendo en territorios paganos. Después cambió su mentalidad, pero no salió incluso de estos confines. Ya no le dio tiempo, muy probablemente, ¿no? Fue ajusticiado y jamás entonces salió del territorio palestino. Ahora, ¿en qué época? Aproximadamente inicia su ministerio público en el año 27 y lo culmina en el año 30. Lo hacen que lo culmine, ¿verdad? Pero lo asesinan. Entonces, su ministerio público duró 3 años, podemos decir. Hoy los estudiosos convienen en que este es un periodo de tiempo bastante aceptable y congruente con las fuentes bíblicas. ¿Quiénes fueron los padres de Jesús? Sin duda, María de Nazaret y un tal José, también de Nazaret. Es decir, María y José aparecen en las fuentes históricas como los padres de Jesús. Otra cosa será la teología, más adelante, que ubicará a José como el padre putativo de Jesús, ¿no? Como el padre que adopta a Jesús, no como el padre biológico, pero esto es teología. Esto es también parte de la cristología, ¿no? de la teología que se hace sobre el misterio que se descubre en ese Jesús de Nazaret. Otro dato, la muerte de Jesús. Sin duda, murió crucificado por acción de los poderes opresores, tanto religiosos como políticos, por el Imperio Romano y por los detentores del poder religioso de Israel. Sin duda, se confabularon y lo asesinaron bajo el poder de Poncio Pilatos, como afirma la confesión de fe cristiana. ¿En qué año? ¿Y qué día? Eso es muy posible datarlo, digamos, es con certeza. El 7 de abril, el viernes 7 de abril del año 30. Hay algunos datos que nos permiten afirmarlo. Jesús muere un viernes, día de Pascua judía, ¿no? Previo a la Pascua judía. Y se celebraba, según el calendario israelita, el 14 de Nisan. Entonces, haciendo cálculos, 14 de Nisan en el calendario judío solo puede coincidir en 2 fechas: el 7 de abril del año 30 o el 3 de abril del año 33. Y hoy los estudiosos convienen en que lo más probable es que Jesús haya muerto en viernes 7 de abril del año 30. Entonces tenemos ese dato con mucha certeza. Jesús inicia su ministerio, este es otro dato histórico, Jesús inicia su ministerio como discípulo de Juan Bautista. Se hace bautizar por él, y en el contexto en el que esto se lleva a cabo, pues eso significaba en primer lugar una adhesión a la persona de aquel que bautizaba. Es decir, hacerse bautizar por otro significaba que ese otro era superior, que se le reconocía como el maestro. Entonces Jesús empieza como discípulo del Bautista. Otra cosa será la teología, que sobre este hecho harán los evangelistas. Pero el hecho histórico es que Jesús inició como discípulo del Bautista. Yo no quisiera terminar esta brevísima cápsula recomendándoles muchísimo un libro, ahora se los presento, del padre John P. Mayer, Un judío marginal, nueva visión del Jesús histórico, tomo 1, las raíces del problema y de la persona. El padre Mayer es un erudito en cuestiones del Jesús histórico, y este libro nos muestra con mucha plausibilidad
estos datos históricos que yo les acabo de presentar aquí de una manera muy esquemática. Entonces, para el que quiera profundizar, en cada cápsula yo les iré presentando una bibliografía, es de fácil acceso, aunque el libro, no debo decirlo, no es nada barato, pero vale mucho hacer el esfuerzo de comprarlo o buscarlo en internet. No sé si ya se encuentre en formato digital, pero es un extraordinario libro. De todas maneras, abajo en el video les voy a poner ahí la ficha bibliográfica del libro, pero se los muestro físicamente para que lo conozcan. Extraordinario libro, vale muchísimo la pena hacerse de esta colección. Este es solamente el tomo 1. Es una extraordinaria obra. Si pueden, háganse de ella. Bueno, les mando un saludo, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima cápsula, que por cierto estarán saliendo todos los jueves a partir de las 8 de la mañana. Ya tendrán ustedes disponible la cápsula de reflexión cristológica y espiritual. Hasta luego, cuídense mucho.